crecer, hasta dónde se puede convocar más. ¿Cómo ha visto esta marcha y si ha encontrado diferencias con las marchas anteriores, congresista Montoya? Sí, bueno, esta marcha hay que felicitar la organización y el resultado. Ha sido bueno el resultado. La gente se ha convocado, no solamente en Lima, sino en diferentes ciudades del país, que eso es difícil de ver y de apreciar porque se ve de a puchos, ¿no? Pero podría verse después, cuando se haga un análisis periodístico del resultado, se va a ver algo mejor. Y se va a dar cuenta que todo el país está en lo mismo. Todo el país pide la vacancia del Castillo. Ahora, es necesario escuchar la voz de la gente, es necesario escuchar la voz de la calle para aquellos que aún no se convencen de que el presidente es corrupto. O sea, y que sus ministros también lo son, porque están acompañándolo en esta desgracia. Y eso tiene que quedar claro en la mente de las personas para poder tomar las decisiones correspondientes. Ahora, congresista Montoya, no se necesita el 100% de los peruanos de acuerdo con una causa, pero sí se necesita por lo menos del 70 u 80 para arriba. Y yo creo que hay mucha convicción sobre la no solo corrupción de Castillo, sino además a eso se le suma con los meses la convicción de la incapacidad para resolver problemas elementales. Yo diría hasta que hay cierta idea en las personas, la falta de voluntad, ¿no es cierto? Pero Castillo no parece ni siquiera interesado en resolver los problemas de la población. Pero, vamos a decirlo con claridad, el hecho de que haya gente que esté molesta no quiere decir que haya gente dispuesta a movilizarse. Son dos cosas distintas, ¿no? Y no se lo digo solo con respecto de la marcha. El candidato López Aliaga gana la alcaldía de Lima bien ganada, como debe ser, pero con una ausencia electoral que preocupa en Lima. En Lima, por ejemplo, que estamos hablando de la capacidad, de donde está la gente con mayor capacidad de movilización política, ¿no? O por lo menos donde cuando se juntan se ve un manchón. ¿No le parece que hay algo que ya hay que pensar, oye, de pronto no logramos sacar a la gente de su casa, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque yo sí le digo, yo veo que hay un movimiento consistente e interesante, pero no lo veo con la capacidad de crecer masivamente ahorita, en este momento, eso por supuesto puede cambiar, para ser más convocante. No encuentro que se tiendan puentes comunes con ese que piensa distinto en un montón de cosas, pero con el que coinciden en que este gobierno es inviable. Yo creo que hay un problema que tiene que ser analizado por un estudio sociológico. Realmente es algo impresionante la ausencia de las elecciones. Y también en las marchas de los jóvenes, ¿no? Hay un grupo etario que no está presente en la marcha con la cantidad que debería tener, que es más o menos entre los 30 y 40 años. O sea, hay una indolencia por parte de muchos peruanos en el tema político. Y más que indolencia, indiferencia, se creen que son espectadores, sí critican, pero no actúan. Pero hay mucha polarización, congresista Montoya, hay mucha polarización. También. Y la polarización no ayuda, pues, porque usted ha visto cómo funcionan las redes sociales. Yo lo he escuchado discrepar, hemos discrepado muchas veces. Yo creo que el respeto se puede mantener siempre en una discrepancia, pero cuando eso no ocurre, ¿no es cierto? Y actores políticos, periodistas, gente, tuiteros, digamos, comunes y corrientes, empiezan a hacer del insulto su manera de relación. Es bien difícil, congresista, lograr convocar por un lado y sacar de la apatía por otro, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo. O sea, no hay que contestar en el mismo tono, hay que contestar en el tono normal y decente que debe contestarse. Yo recibo ataques e insultos todos los días. Todos los días, jamás los contesto, jamás los contesto. Y agota, no vale la pena perder el tiempo en eso, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de dar argumentos que la gente entienda y que poco a poco se vayan convenciendo. Ahora, para manejar masas, como es la masa, para poder tener una protesta fuerte, el tema es más complicado, ¿no? Tiene que haber una inducción hacia el tema muy bien preparada. Y lo otro es la voluntad política que tiene cada uno. Y acá parece que falta. En las elecciones los hemos visto. O sea, ha habido una ausencia tremenda en las elecciones. Bueno, cuando se supone que uno está decidiendo su destino en eso. Yo creo que tal vez también hay que cambiar un poco la mirada, ¿no? No culpar a la persona que es apática, sino tratar de entender qué es lo que lo tiene tan apático, ¿no? Y creo que una de las cosas que genera esta apatía con esta Montoya es la falta de liderazgos. Y de verdad que no se ve construcción de liderazgos, porque uno dice, ya, voy y marcho, y al día siguiente, ¿qué? Congresista, ¿quién vendría? ¿No? Es una pregunta válida, ¿no? Es necesario tener líderes, es necesario, pero también la voluntad popular es importante. La voluntad popular mueve a los líderes. La voluntad popular hace que la nación tenga vida. Y usted ve las protestas en Brasil, por ejemplo, salen millones a la calle, porque son personas que están comprometidas con su futuro.
Acá un poco que parece que el peruano quiere estar de espectador en la mayoría de los casos y no se compromete. Pero a ver, Hay congresista, pero no culpe al ciudadano tampoco tanto, ¿no? O sea, de verdad, ¿qué ha pasado los últimos años cada vez que ha marchado la ciudadanía? Porque ojo que se ha marchado, ya me viene marchando hace años por miles de cosas. No mejoró el asunto, ¿no? No mejoró sustancialmente. Salía un corrupto para que entrara otro. Mire usted, la gente vota porque en el Congreso los congresistas tienen un trabajo importantísimo que hacer y no hacen su trabajo. Entonces uno dice, ¿yo para qué sigo gastando suela si al final el político que se entroniza no responde? O sea, no es tan sencillo como echarle la culpa a la gente que no les interesa. Lo que hay que hacer, Patricia, primero es individualizar a los responsables por nombre propio, porque los tenemos, o sea, se pueden identificar. Lo otro es un resumen. Han habido dos intentos de vacancia, no han sido fracasos, han sido intentos de vacancia. Los intentos de vacancia se dan y hay que ver si existe el momento de vacancia o no. En el segundo intento tuvimos 76 firmas, 76 congresistas que votaron a favor. ¿Y ahí qué hizo el gobierno? Buscó una estrategia para enfriar al Congreso y la mesa directiva lo aceptó. Eso ya no es responsabilidad de los que estamos promoviendo la vacancia, sino de los que estaban dirigiendo en ese momento la mesa directiva. Aceptó la interrupción del proceso. Escucharon al presidente y luego le dieron el máximo plazo para que se presente, lo que permitió que comprara conciencia. Pero usted no me va a decir que esa es la razón por la cual Castillo se queda en el Congreso. Castillo se queda en Palacio. Esa fue la primera. Pero Castillo se queda en Palacio porque tenemos congresistas elegidos por partidos de oposición que están votando consistentemente con el gobierno, porque tenemos el Congreso más oficialista de la historia del Perú, porque resulta que ahora votan por Castillo los suyos, los otros, a los que ha favorecido, a los que les ha pasado favores por debajo de la mesa, favores entre comillas. Vamos, congresista, entiendo que el que no vota por la vacancia está siendo cómplice de la corrupción. Bueno, más claro el agua. Son más, ¿no? Que está diciéndolo usted. O sea, ellos son los que son culpables, son cómplices de la corrupción porque están haciéndolo de esa manera. Pero la oposición tiene que ser seria y no puede estar cambiando como una veleta de dirección. Ya. Nosotros mantenemos la línea seria desde el inicio del gobierno. No hemos variado un milímetro. Y consideramos que no nos hemos equivocado, lamentablemente. Hubiera sido mejor equivocarse. Pensamos que este gobierno iba a ser una desgracia como la actual, no pensamos tanta corrupción, pero sí que iba a haber, y nos ha excedido nuestras expectativas. Todos están metidos en el problema. Ayer ustedes los programas dominicales, aparecen más casos de corrupción, aparecen casos de congresistas que tienen familiares recibiendo obras del gobierno, ¿no? Y cosas por el estilo que indican de que el Estado ha sido asaltado por una banda de asaltantes, y no estamos en una situación normal, estamos en una situación anormal. Ahora se viene lo de la OEA, que también es otro tema creado por el gobierno para defenderse y evadir la justicia y generar un aspecto de victimización política para que lo consideren perseguido político y no ladrón. Y eso está también manejado por gente que está en el gobierno, porque es el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador en la OEA y el presidente, que son los actores principales de este tema. Pero ¿qué van a hacer? ¿Se van a reunir con los miembros de Lo que pasa, congresista Montoya, es que cuando usted habla de nosotros, yo ya no sé, o sea, cuando usted dice nosotros, yo ya no sé quién es nosotros. O sea, ¿a qué se refiere con ese grupo objetivo? Porque usted está en el Congreso y si bien no forma parte, por supuesto, de ni los que han vendido su voto, ni de los que han renegado del mandato por el que se les puso ahí, porque cuando uno vota por oposición, ¿no es cierto? Si bien usted hace lo que tiene que hacer, forma parte de un grupo humano que no hace lo que tiene que hacer. Y se le está exigiendo al ciudadano que se siga comportando de manera ciudadana, cuando en realidad la ciudadanía no se construye pues por obrar hacia el Espíritu Santo. La gente tiene que confiar mínimamente en sus representantes, mínimamente, y en sus instituciones. Tiene que ser fiscalizadora de los mismos, así como lo es la prensa. Tiene que fiscalizarlos, identificarlos e individualizarlos. No pueden hablar de manera general. Están clarísimos quiénes son los que han cometido todos los delitos, incluso dentro del Congreso. Díganlo en voz alta, que la gente lo diga en voz alta, que saque sus fotos, que lo marquen, para saber quiénes son, y no para saber, para que esos que son se sientan mal y puedan hacerse las cosas que tienen que hacerse. Si no hay una presión de la calle, poco se va a poder hacer internamente. Congresista, la verdad que a mí ¿sabe qué me preocupa? Que el tema es al revés. Que cuando uno es como un cantante, pues como alguien que tiene que llenar un estadio con un montón de gente que lo escuche y lo aplauda. Si nadie va, habría que preguntar qué cosa está haciendo mal él, ¿no?
y no culpar a la gente que no quiere ir, ¿no? O Acá sea, hay un tema que es individual, estas son decisiones individuales. En el Congreso la votación es la que manda. no, Y la congresista, votación es la gente individual. al gobierno, al poder y a cualquier cargo representativo se llega como partido, no se llega de manera individual. Y ustedes forman parte de colectivos que no están funcionando como tales. Y lo peor de todo es que no solo no se están funcionando como tales, sino que no les interesa funcionar como tales. Y no tienen ninguna, o sea, le han echado la culpa al ciudadano, le han echado la culpa al caviar, le han echado la culpa al que votó por Castillo, pero ustedes no asumen ninguna responsabilidad sobre los actos de los cuales son tan o más responsables que el ciudadano, que, por cierto, solo tiene capacidad real de ejercer su poder cuando vota. La que tiene así más clara. Dos cosas, Patricia. Primero, las 6 carpetas de acusación constitucional contra el presidente puestas por la Fiscalía están abiertas, presentes, e indican que es un delincuente. Que la gente lo cree o no, ya no es problema de ningún colectivo, es problema individual, de creencia. Y lo segundo, nosotros, yo particularmente, lo he dicho desde el inicio, que yo no hacía trato bajo la mesa, ni entraba en componendas con nadie, que mantenía mi línea clara y abierta, y por eso he recibido críticas permanentes. Pero yo no he entrado en ninguna componenda, que la sabía. Pero congresista, yo jamás... Había 2 personas que manejaban el Congreso prácticamente, Acuña y Luna. Los 2 partidos eran los que movían todo. Yo no lo acepté nunca. Bueno, y eso no significa no ser demócrata, ni no significa no estar atento con la situación. Hemos estado atentos y hemos marcado el paso y el ritmo permanentemente. Bueno, congresista, yo jamás lo acusaría de nada, de nada en relación a haber tergiversado su votación. Eso no ha estado nunca en mi discurso ni estará. En eso pues, tenemos múltiples discrepancias, pero está clarísima cuál es su línea, cuál es su manera de actuar. Se le puede criticar por muchos motivos, pero por eso no. Usted está haciendo aquello que prometió hacer. Sí creo que falta una mirada más crítica, congresista Montoya, porque regañar al ciudadano por no levantarse de la cama para ir a marchar, aunque esté de acuerdo con usted en que Castillo se tiene que ir de Palacio de Gobierno, no me parece la salida a esta situación. Pero en fin, hay que ver cómo se traduce esta apatía en acción política y ver qué cosas se está haciendo para no convencer a la gente que tiene que salir a la calle, ¿no? Esa apatía no es de ahora, esa apatía es de atrás, viene de años atrás, de una costumbre de mantenerse al margen de las cosas, y eso es educación. Tenemos que cambiar la currícula educativa, ya se ha hecho unas modificaciones para estar con educación cívica y formar ciudadanos, formar gente que sepa de qué se trata, ¿no? Yo le recuerdo que le arrugan la nariz al hecho de que haya habido una ciudadanía que sacó a Merino de Palacio de Gobierno, pero no es apática la gente siempre, congresista. Puede gustarnos o no las razones por las que marcha, pero cuando encuentra un buen motivo, marcha. El caso de Merino fue bien manejado porque se indujo a la población a eso permanentemente por todos los medios de comunicación. Por eso pasa lo que pasa, congresista Montoya. Mientras crean darle un poder a la gente, a los no sé quiénes, que no tienen y no lean a la población, van a seguir enfrascados en una clase política que se mire el ombligo, que no entiende por qué la gente vota como vota, marcha por lo que marcha, no marcha por lo que no marcha. Pero en fin, esa ya, yo me voy a cansar. Es comunicación masiva, se necesita comunicación masiva que no la hay. Créame que del tema... Yo respeto todo lo que usted sabe, pero del tema de comunicaciones puedo saber un poquito más que usted. Y le digo, eso no fue armado. Pero sí quiere creer que fue armado, bueno, y también quiere creer que hubo un fraude, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sobre la base de la información falsa solo se toman malas decisiones. Pero en fin, son puntos de vista, no los vamos a resolver acá. Vamos a ponerlo de otra forma. Hubo comunicación sobre lo que iba a suceder y la gente se enteró. Acá no ha habido tanta comunicación como se podía haber esperado. ¿Sabe que hubo una...? Es un tema de largo análisis, ¿ah? Hubo cierta convicción y cierta, ¿cómo le puedo explicar? Cierta convicción y cierto mínimo consenso sobre lo que había que hacer. Nada más. Eso fue todo lo que hubo. Yo creo que, y no hubo, por lo menos entre la gente que salió a la calle, un discurso tan polarizante entre ellos. Y eso ayudó. Yo creo que el discurso polarizante que se maneja ahorita no ayuda para nada, congresista. Porque podemos tener 1000 visiones distintas, pero todos gente decente quiere un presidente honrado y una clase política que haga las cosas que tiene que hacer para salir adelante, para volver a ser un país con esperanza. Si no logramos poner... Que la gente siga haciendo sus discusiones racionales y no irracionales, como hemos visto en muchos casos. Totalmente de acuerdo. Le vemos el sentido de la discusión.